Ok, tome su lugar, tome su Biblia. Allá en el Medio Oriente hay un lugar, hay una tumba, y es una tumba distinta a todos los demás, porque obviamente la tumba está vacía, ¿verdad, hermanos? Y tiene una parte de Lucas 24:6 que dice, Él no está aquí, ha resucitado. Podemos darle un aplauso al Señor por haber resucitado. Miren, es que de verdad debemos estar agradecidos y celebrando la resurrección, y usted va a ver por qué. Al final usted va a ver por qué. Yo sé que su corazón ya lo sabe, pero creo que el Espíritu Santo hoy le va a confirmar algunas cosas. Analizando, estudiando la resurrección, hay un montón de literatura, hermanos, es increíble. Yo ahora tuve tiempo de revisar muchas cosas y lo puede ver usted desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista jurídico, y se puede pasar semanas y semanas estudiando la resurrección. Y en general le voy a enfocar cuatro puntos que prueban la resurrección. Nosotros estamos seguros, no nos queda la menor duda, pero en algún momento dado puede ser que haya un poco de cuestionamiento, y principalmente mucha gente que no es conversa puede decir, ¿será que de verdad la resurrección es cierta? Porque uno ha resucitado y va contra las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Hay otros registros en el Antiguo Testamento, pero me estoy refiriendo a la resurrección como la del Señor Jesús. Y pruebas, hay pruebas, óigame como le digo, pruebas contundentes desde todo punto de vista que la resurrección fue efectivamente cierta. Hay pruebas bíblicas, tiene su Biblia, hay suficientes pruebas bíblicas. Hay pruebas históricas. Dentro de las pruebas históricas hay una gran cantidad también de historiadores, hermano. Lo motivo a que investigue los historiadores del primer siglo que hablan sobre Jesús. Y para que haya resurrección tuvo que haber muerte, ¿va, hermanos? Entonces, hay una gran cantidad de historiadores que hablan y que confirman que Jesús vivió y que confirman que Jesús murió. Y por ahí hay uno que otro historiador que hace referencias a que efectivamente los cristianos del primer siglo estaban convencidos de que el Señor había resucitado. Entonces, pruebas bíblicas, pruebas históricas, pruebas apostólicas. Los apóstoles escribieron sus libros y es increíble la cantidad de referencias directas o indirectas que hablan sobre la resurrección. Y hay otra prueba que la voy a dejar al final, no se la voy a decir ahorita, porque con esto vamos a terminar. Bueno, ya vimos, estudiamos la Pascua, empezamos a ver el Mesías, estudiamos la Pascua, vimos cómo la semana pasada Jesús cumple la Pascua en él mismo. Tal como había ordenado Dios a Moisés cómo se cumpliera o cómo se celebrara la Pascua, así la está celebrando Jesús en su vida, en esos últimos momentos, en esa última semana. Por eso es que el cordero tenía que haber sido sacrificado el día 14, que en ese momento había sido viernes, y es efectivamente a las 3 de la tarde. Y la fiesta de las primicias empieza el día domingo. Entonces, imagínense, hermano, cómo se cumple hasta en ese detalle que la fiesta de las primicias se celebra o es parte de la resurrección de Jesús, porque es el primero, ¿verdad? El primero, y después, ¿quiénes van, hermanos? Nosotros, ¿verdad? ¿Amén? ¿Lo cree? Ok, entonces mire, si Jesús o si la resurrección hubiera dependido de la muerte, perdón, si la muerte de Jesús hubiera dependido de factores externos, es decir, factores jurídicos, etcétera, para su muerte, pues no hubiera tenido objeto. Hubiera sido un reo más que fue sacrificado. Pero no lo podemos ver así, porque no es así, sino que
La muerte y la resurrección de Cristo tenemos que verla bajo el concepto general del plan de Dios y entonces adquiere sentido, adquiere veracidad y se encuentra sentido para nuestras vidas. La resurrección, hermanos, es un poco difícil entenderlo porque alguien ha visto un muerto que lo haya enterrado y después que haya resucitado. Los que hemos tenido el privilegio de estar en un hospital y alguien hace un paro cardíaco, lo revertimos y pues se detuvo por un momento su corazón y sigue viviendo. Pero alguien que haya sido enterrado y que salga, levante la mano a alguien que lo ha visto. Seguramente caemos asustados, ¿verdad, hermanos? Seguramente caemos, no lo creeríamos. Bueno, entonces, veamos la resurrección y la confirmación de la resurrección desde el Antiguo Testamento. Y para eso, ¿tiene su Biblia? ¿Quiénes tienen acá en su Biblia? Aquí tenemos que traer la Biblia, hermanos. Ok. Tome su Biblia en el Salmo 17:15. Salmo 17:15. Voy a dar unos segunditos. Fíjese que hay muchas referencias del Antiguo Testamento a la resurrección y la esperanza de la vida eterna. ¿Tenemos esperanza de la vida eterna, hermanos? Miren, si no tuviéramos las esperanzas de la vida eterna y si no creyéramos en la resurrección, hermanos, mejor vámonos al puerto. ¿Qué estamos haciendo aquí? De verdad, hemos perdido nuestro tiempo. Pero revisando todo el Antiguo Testamento, y voy a hacer referencia a unas pocas citas bíblicas, por ejemplo, David. Veamos David en el Salmo 17:15, que decía y qué creía él. Dice, a mí me bastará con ver tu rostro de justicia. Satisfecho estaré al despertar y contemplarte. Este despertar no se está refiriendo a que usted hoy en la mañana se levantó a las 8:30 y creyendo que se había olvidado que era ¿cómo se llama? Nuestra cita en la iglesia, se levantó corriendo y se vino. No, eso no es el despertar que está hablando aquí. O usted hoy a las 5 de la mañana se despertó de haber pasado una noche muy tranquila, quemó sus cohetes, oró, etcétera. No estamos hablando de ese despertar. Muchas de las citas bíblicas del dormir y despertar se refiere de una forma simbólica a morir. Y David se está refiriendo aquí a la muerte. Y dice, a mí me bastará con ver tu rostro de justicia, satisfecho estaré al despertar y contemplarte. Hermano, ¿a usted no le gustaría tener esa esperanza de que un día va a cerrar sus ojitos para siempre, pero los va a abrir a la vida eterna y va a ver al Señor? Oh. Pues eso es lo que está diciendo aquí David. Eso es lo que está sacando de su corazón en un salmo. Veamos Isaías. Isaías es tremendo, hermanos. Isaías es así poderoso, tremendo, impactante. Isaías 26:19 dice, pero tus muertos vivirán. Qué contradicción, ¿verdad, hermanos? Qué contradicción es esta cita bíblica. Tus muertos vivirán. Mire, yo creo que hay vivos que parecen muertos, eso sí, tal vez sí lo creo, ¿verdad? Pero al revés, pero tus muertos vivirán. Sus cadáveres volverán a la vida, hermano. Mire, esto va en contra de la lógica, va en contra de la naturaleza, va en contra de todo, porque nosotros, esto es difícil creerlo, ¿verdad? Sus cadáveres volverán a la vida. Los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán de alegría. Qué cosa más contradictoria, hermanos. Los que están ahí en las tumbas, un día se despertarán y cantarán de alegría, porque tú eres como un rocío de luz, se dice, y la tierra dará a luz a sus vivos. ¿Cómo dice su Biblia? La tierra dará a luz a sus muertos. Muertos.
cosa más increíble, ¿verdad, hermanos? Difícil de creer porque estamos en un ambiente muy material, pero si lo vemos desde el punto espiritual, pues esto es muy fácil de aceptar. Isaías, y dígame cuántas profecías de Isaías no se han cumplido. Todo lo que Isaías ha profetizado para el día de hoy se ha cumplido 100%. Entonces, ¿será que Isaías aquí escribió esto un día lunes que estaba de goma y que no sabía qué está haciendo? No, hermanos. No. Esto lo escribió por la inspiración del Espíritu Santo y él pudo decir, no se lo está inventando. Él está diciendo, sus cadáveres, los cadáveres volverán a la, ok, Isaías. Veamos Daniel. Daniel dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Otra vez, dormir en el polvo de la tierra está refiriéndose a que un día los que están muertos serán despertados, volverán a la vida y a la vida eterna. Unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está dividiendo en dos. Sabemos que nosotros, los que creemos y hemos aceptado al Señor, vamos a la vida eterna, al gozo, ¿verdad, hermanos? Oseas 13:14. Dice, de la mano del Seol, el Seol es una figura bíblica que significa muchas veces para algunos el infierno, para otros la tumba, para otros la muerte, depende del enfoque que usted lo esté viendo y del enfoque de la interpretación. Pero dice, de las manos del Seol los redimiré. Aquí está hablando precisamente un enfoque de la muerte. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Mire qué bonito esto. Esa cita se me quedó porque a mí muy grabada. ¿Alguien puede matar a la muerte? ¿Quién ha matado a la muerte? Bonito, ¿verdad? Usted va a contestar así cuando terminemos el mensaje. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice. Y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Entonces, con estos pocos ejemplos bíblicos que le estoy dando del Antiguo Testamento, usted puede darse cuenta que los profetas y muchos escritores del Antiguo Testamento ya tenían en su mente la esperanza de que en un momento dado todos van a creer en Dios, los que creen en Jesús, etcétera, despertarán para vida eterna. ¿Usted no contento, hermano? De verdad, ¿está contento el día de hoy? Es que tenemos que estar contentos porque, miren, tarde o temprano nos va a llegar el momento de cerrar nuestros ojos para siempre, humanamente, pero esto no se va a quedar aquí. Esto no se va a quedar aquí. Es solo el inicio de algo mejor. Y esto nos da esperanza. Y yo pensaba, ¿cuántas personas han partido en estos días? Y se me venía el hermano Augusto. Y aquí está su esposa. Y ella me contó, hermanos, cómo partió el hermano Augusto de una forma impresionante. Un día nos va a testificar ella con una convicción, hermanos, de que él solo iba a dormir instantáneamente, iba a pasar a la presencia de Dios. Él se fue convencido, se fue orando, se fue postrado unos minutos antes de partir a la presencia. Imagínense qué bonita forma de partir, hermanos. Con la seguridad, con la esperanza, iba a cerrar sus ojos y iba a estar en la presencia de Dios. Entonces, eso quiere decir que los que han partido, los que se han adelantado, solo un pequeño tiempo nos ha separado. Estamos separados solo un pequeño tiempo. Vamos a volver a vernos muy rápidamente. Y en el velorio del hermano Augusto, yo decía, según la eternidad, viéndolo desde el punto de vista de la eternidad, ¿cuánto tiempo nos queda para estar con las personas que han partido? Si el Señor le va a dar 100 años, pues humanamente, en el tiempo humano, 100 años es bastante, ¿verdad, hermanos? Pero en la eternidad, ¿cuánto será? Nada, es un segundo, es un segundo. Entonces, yo me pongo a pensar que en un momento dado el Señor dice, mis hijos están tristes porque han partido familiares.
Pero espérense unos segundos de tiempo humano, porque ya nos vamos a reunir con ellos. En la eternidad, pues 100 años, 50 años, no sé cuánto nos falta para estar en la presencia de Dios, no es nada, ¿verdad, hermanos? Entonces, que eso nos anime y nos dé esperanza de que vamos a ver a los que han partido muy pronto. ¿Usted lo cree? Bueno, hay una gran cantidad, y a partir de los evangelios, de datos que confirman y que verifican que la resurrección de Jesús fue cierta y tiene sentido. Pero bajo el concepto de que los judíos tenían en ese momento del Mesías y se hacían muchas preguntas. Ya traían una serie de conocimientos del Antiguo Testamento, una serie de enseñanzas, una serie de profecías sobre la resurrección de los muertos y que el Mesías iba a influir en esto. Y se preguntaban, ¿cómo será? Y se preguntaban, ¿cuándo será? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Muchas preguntas, muchas dudas. Entonces ahora vamos a empezar a ver muy rápidamente la resurrección desde el Nuevo Testamento. Vámonos a Mateo 17:22. Sí, los escritores del Antiguo Testamento escribieron sobre la vida eterna, sobre la resurrección de los muertos, sobre la esperanza de estar en la presencia de Dios. ¿Qué mayor confirmación que el mismo Jesús lo dijo? Porque usted cree que hubo alguna mentira en las palabras de Jesús. Efectivamente que no. En él no hubo pecado, tampoco hubo mentira, ¿verdad? Tampoco hubo engaño, tampoco iba a crear algo que no iba a pasar. Mateo 17:22 dice, estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo, mire lo que dice Jesús, y próximo a su muerte. Yo diría que esto fue más o menos como jueves o viernes antes de del domingo de Ramos. Les dijo, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y lo matarán. Ya lo estudiamos, ya lo vimos, etc. Pero al tercer día, y estando ellos, pero al tercer día, ¿qué? ¿Verdad? Ellos se entristecieron de gran manera. ¿Por qué? Solo entendieron una parte. ¿Oyeron? Iba a morir. Tal vez ni lo creyeron, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo iba a ser que el Mesías, el esperado, el que iba a ser libertador, iba a ser detenido, condenado y condenado a muerte? Eso de verdad, hermanos, no cabía en el pueblo judío, porque su Mesías, su rey, su redentor, no tenía que terminar así. A los que creyeron que Jesús era el Mesías, el libertador, y lo vieron crucificado, se les acabó la vida, se les desmoronó sus conceptos porque lo vieron muerto. Todas sus esperanzas de libertad terminaron. No sabían lo que iba a pasar al tercer día. ¿Ven? Entonces, la muerte es el final de una guerra que el que la provoca gana, ¿verdad, hermanos? Si hay una guerra y yo mato al enemigo, pues lo acabo. Y espiritualmente por ahí va la cosa, ¿verdad? Por ahí va la intención de querer acabar con el Mesías. Pero él mató la muerte. Él mató la muerte, hermanos. Él mató la muerte. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Allá los míos que tienen. Betty, ya leyó algo, lo que tradicionalmente nosotros vemos en las escrituras. Y voy a hacer énfasis en unas cosas muy puntuales. Juan 20:19. Tome su Biblia, Juan 20:19.
¿Por qué creemos que Jesús resucitó el domingo? Porque es el primer día de la semana, ¿verdad? La Biblia lo dice, Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, o sea, está hablando de la noche del día de resurrección, o sea, ya había resucitado y ese mismo día, por la tarde, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, ¿cómo estaban las puertas, hermanos? Ok, se va a ver porque estoy haciendo énfasis en esto. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos, porque estaban festejando, estaban comiendo, ¿cómo estaban ellos? Por miedo a los judíos. Entonces, ¿y por qué tenían miedo? Usted hágale preguntas a la Biblia. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué resucitó el día domingo? ¿Por qué tenían miedo los apóstoles, los discípulos de Jesús? Pues es lógico, ¿verdad? Ellos eran los discípulos del maestro, del líder, y seguramente los iban a perseguir. Y así fue, ¿verdad, hermanos? Los persiguieron. Entonces, ¿ustedes creen que si ellos estaban con miedo, estaban escondidos, ellos pudieron ir a secuestrar el cuerpo de Jesús como algunos creen? Hay varias teorías. Unos dicen que secuestraron el cuerpo de Jesús para que los discípulos o los cristianos se inventaran de que Cristo había resucitado. Pero armando el rompecabezas de todo lo que está pasando, ustedes se van a dar cuenta que los discípulos lo menos que podían hacer es ir a robarse el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque daban miedo, ¿eh? Eran miedosos. Tenían miedo justificado, ¿verdad? No estoy hablando despectivamente, ¿verdad? Además, habían soldados, estaba el ejército, la tumba estaba sellada y la pena de muerte para aquel que llegara a sacar un cadáver. Y más si era un líder aparentemente político. Entonces no se podía, hermanos. No se podía desde ningún punto de vista ir a secuestrar, a robarse el cuerpo de Jesús. Entonces ellos estaban a puertas cerradas, ¿verdad, hermanos? Punto número 1. Estaban con miedo. ¿A qué? Miedo a los judíos. Entonces, ¿quién se les aparece? ¿Quién se les aparece? Dice la escritura, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, ¿cuáles son las primeras palabras de Jesús resucitado a sus discípulos? ¿Quieren que se los diga en un buen hebreo? Shalom. Shalom. Digan shalom, hermanos. Shalom. Ya están aprendiendo hebreo. Con que solo sepan esa palabra es suficiente porque le están diciendo a la otra persona, paz, paz a vosotros, paz. Y no solamente ese shalom quiere decir paz, paz, así tranquilo, como que no se está peleando con nadie, sino que ese shalom traduce una paz con Dios, paz con uno mismo y paz con los demás. Entonces, cuando usted vaya con algún judío o vaya a Israel a pasear y le dice shalom a alguien, lo está bendiciendo, hermanos. Está deseando lo mejor. Paz a vosotros. Bueno, entonces aquí hay unos puntos que yo quiero muy importante enfatizar. ¿Cómo estaban, en dónde estaban los judíos, los apóstoles? Estaban a puerta cerrada, ¿verdad? ¿Cómo hizo Jesús para entrar? Adelante, está con llave. Pedro, abrí. Pedro no quería ir a abrir, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo hizo para entrar? Resucitado. ¿Por qué le estoy poniendo así mucha salsa a los tacos? Porque quiero que comprendamos el cuerpo resucitado de Jesús. ¿Tenía las características de Jesús en vida? Sí. Lo vieron, lo tocaron, comieron con él. Entonces, hermano, mire, lo que yo quiero es que usted se tome una idea de cómo es el cuerpo resucitado, de que
el cuerpo que en un momento dado nosotros vamos a tener. Usted va a tener las mismas características, usted se va a identificar que usted es usted, ¿verdad? Un día voy a estar en la presencia del Señor allá en el cielo con Adolfo y le voy a decir, Adolfo, ¿qué tal? Bienvenido. Que lo voy a identificar. Nos vamos a conocer, nos vamos a identificar. Entonces, una característica es que él pudo pasar las barreras de la naturaleza, pasar las barreras naturales. ¿Por qué? Porque es un cuerpo glorificado como el que nos espera a nosotros. Y la Biblia dice que él es primicia, nosotros vamos detrás en ese proceso, ¿verdad? Entonces, ¿estaba sujeto al espacio el cuerpo de Jesús? No. ¿Está sujeto al tiempo? No. ¿Está sujeto a las necesidades humanas? No. ¿Está sujeto a las penas? No. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero darles. Que comprendamos que nosotros nos espera un cuerpo glorificado. ¿Y por qué? La resurrección. Y usted va a ver ahorita por qué. ¿Se les quitó el miedo? ¿Quedaron en paz? ¿Cuál fue el efecto de los discípulos a la presencia de Jesús resucitado? ¿Cambió su vida? Sí. Probablemente en algún momento dado se enfrentaron también con miedos, etcétera. Pero imagínense, hermanos, desde ese momento hasta después, cuando viene el Espíritu Santo, la vida de los apóstoles cambió radicalmente, ya no fueron los mismos. Si de la resurrección para atrás ellos eran dudosos y tuvieron miedo y tantas situaciones, ¿quién los paró a partir de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo? Nadie, hermanos. Nadie los paró. Ellos fueron y se enfrentaron a todo, sufrieron, los metieron presos, los mataron, les cortaron la cabeza, etcétera. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó eso? Cuando Jesús resucitado se les aparece y les dice paz, paz. Y después vamos a ver que él dice vaya. Entonces, hermano, ¿alguien tiene a Jesús en su corazón? Bueno, entonces vamos a ir ya entrándole a la aplicación. No podemos ser los mismos y no nos pueden parar. Ven. Ahora, la resurrección fue la muerte de la muerte. La resurrección fue de la muerte. Porque imagínense qué triste que Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido alguien que pasó en la historia y ahí se quedó y tal vez tuviéramos sus enseñanzas escritas, pero esto no es así, esto trascendió, hermanos, y sigue trascendiendo hasta el final de los tiempos. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es el significado de la resurrección? Ya vimos, la muerte es la muerte, el inicio de una nueva etapa del plan de Dios. Con la resurrección, Cristo confirma que es el Hijo de Dios. ¿Ven? Que es Dios, ¿verdad, hermanos? Que tiene el poder sobre la muerte. Y si tiene el poder sobre la muerte, ¿sobre qué no tendrá poder? ¿Ven? Bueno, entonces, ¿cuál es el significado o el sentido de la resurrección? Jesús, resurrección, confirma que es Hijo de Dios. Punto siguiente. ¿Cuál es el objetivo o la razón de la resurrección? Lo voy a llevar a Génesis 3:15. Vámonos a Génesis 3:15. A mí me extrañó que no se escribiera mucho sobre Génesis 3:15 en todo lo que estuve revisando, en unos libros que leí. Pero el Espíritu Santo me dijo, no te hagas. Génesis 3:15. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. A mí me gusta mucho esa versión. Pero usted lea la que tenga o la que estén proyectando. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Esto es palabra de Dios
al enemigo, a la serpiente, después de que había pecado Adán y Eva. Haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Que le va a aplastar la cabeza al enemigo y tú le morderás el talón. En unas versiones dice le herirás el talón. ¿Qué está diciendo aquí? Que el enemigo va a herir a Jesús, pero no va a ser una herida mortal. Si Jesús no hubiera resucitado, sí hubiera sido una herida mortal. ¿Se da cuenta lo que está pasando aquí desde Génesis? Que dice, un hijo tuyo de la descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, o sea que te va a matar. Pero está diciendo al enemigo. Y tú le morderás el talón, o sea, lo vas a herir. Pero si Jesús no hubiera resucitado en la cruz, sí hubiera sido una herida mortal y se hubiera quedado ahí muerto. Y se hubiera acabado el plan de Dios en la cruz. Pero no se quedó ahí, hermano, no se quedó ahí el plan de Dios en la cruz. No se paró por una herida, no se paró por varias heridas, no se paró por la crucifixión, etcétera. ¿Cierto? Ahora, desde el punto de vista médico, estudien también la muerte de Jesús, está sumamente interesante y ahora se cree que murió de un síndrome que tiene un nombre un poco raro porque es en japonés, en donde dicen que por el estrés tan grande que tenía desde el día anterior, su corazón falló. Esto pasa en gente joven que está sometida a sumamente estrés, angustias, etcétera, y a pesar de que no tiene colesterol alto, triglicéridos, obstrucción, etcétera, del corazón que le da a las personas grandes como causa de un infarto, en Jesús, siendo joven de 33 años, murió. Esa es una explicación y es un paréntesis, ¿verdad? Solo se los dejo por inquietud, que yo sé que usted tiene un espíritu de investigador y va a investigar, va a seguir a meter a escudriñar esto. Volvamos a Génesis 3:15. Entonces, la herida de la serpiente no mató a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que con la resurrección el plan de Dios sigue y sigue y sigue y sigue hasta el día de hoy, 17 de abril. Seguirá y seguirá y seguirá. Entonces, ¿la muerte detuvo el plan de Dios? No, nada más. Entonces, es otro sentido. Fíjese que también con la resurrección nos ubica a todos nosotros en las promesas que se le dio a Abraham. Porque le dijo, de ti vendrá una gran descendencia y serán mi pueblo, yo seré su Dios. ¿El Dios de Abraham es nuestro Dios, hermanos? Claro que sí. Entonces, con la resurrección, también nos mete en esas bendiciones que Dios hace miles de años le dio a Abraham como pueblo escogido. Viña de Guatemala, ¿somos parte del pueblo escogido? Ok. Bueno, cuando Jesús se encarna, todos sabemos que abandona la presencia de Dios, somete a la naturaleza humana, a las leyes físicas de las que estamos sometidos nosotros, del tiempo, del espacio, de comer, de crecer, etcétera, 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 toda la vida normal como un humano. Cristo cuando se encarna, se somete a esas leyes naturales. ¿Ah? Tuvo que nacer, tuvo que crecer, tal vez no fue a la escuela como fuimos nosotros, pero alguien le enseñó o después él le enseñaba a los sabios, creció, comió, jugó, fue un adolescente, empezó su ministerio, etcétera. Entonces, al morir, se acaba todo, ¿verdad, hermano? Todas las leyes en las que estamos sometidos nosotros se acaban. Pero ¿qué pasa con la resurrección? ¿Qué pasa cuando vayamos a resucitar? ¿Pero qué pasó con Jesús cuando resucitó? Óigame cómo se lo voy a decir. Se liberó de las leyes naturales. Se liberó del cuerpo físico y él está demostrando que entonces es libre. Por eso me gustaba hoy que cantaban, ¿verdad? Somos libres. Somos libres. ¿Por qué? Porque aunque todavía no, pero pasará. Entonces Jesús está demostrando
que Él tiene dominio sobre la naturaleza y que Él está ahora libre de la corrupción, está libre del pecado, está libre de las leyes naturales, etcétera. Al estar libre de todas esas leyes naturales de comer, crecer, llorar, dormir, casarse, etcétera, etcétera, y todo lo que nosotros hacemos, algo muy importante, Él empieza otra vez su relación con Dios como la había tenido al principio. Él abandonó la presencia de Dios, se hizo hombre, vivió como hombre, como las leyes de hombre, pero al morir y resucitar en un cuerpo glorificado, Él pasa nuevamente a vivir en esa relación directa, sin ninguna barrera con Dios. ¿Usted no cree que esto va a ser maravilloso, hermanos? Se lo estoy diciendo así para que entendamos lo que nos espera, porque si Él fue la primicia, como les dije, nos está dando un ejemplo de lo que nos espera. Amén. Juan 20:20 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros. Miren lo que sigue. Miren lo que sigue ahorita, donde ahorita ya nos empieza a involucrar a nosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, hermano, miren, pues, lo grandioso de la resurrección es todo lo que le estoy diciendo y me quedo muy corto porque no daría tiempo y no darían tiempo semana tras semana de estudiar la resurrección. Solo tomé algunos puntos importantes. Pero miren lo que pasa ahorita después de que Él se presenta a sus discípulos. ¿Qué pasa con lo que le acabo de leer? Ahí lo tiene, empiece a razonar, active su mente, active su mente. Dice, pasa a vosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús resucitado con sus discípulos, hermanos? Mire ahorita lo que está pasando. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, como a mí me envió el Padre, Cristo resucitado, ahora les toca su turno a ustedes. Ahora les toca el turno a ustedes. Y eso es lo que quiero yo dejarles hoy, hermanos. Hoy, domingo de resurrección, que estamos celebrando la resurrección, el Señor nos da la oportunidad de celebrar, etcétera, pero nos está tirando la chibolita a nosotros. Es nuestro tiempo, es nuestro tiempo. Así como Jesús envió a sus discípulos, ahora nos toca a nosotros ir. Nos toca ir. Mire lo que pasa. No solo les dice, vayan, ánimo, vayan, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, sopla y reciben. ¿Qué reciben? Espíritu Santo. Aquí es la recepción del Espíritu Santo y después va a ser la llenura. Son cosas distintas, pero reciben el Espíritu Santo y arranca. Continúa el plan de Dios, no se murió en la cruz. Lo que ahorita arranca con nueva fuerza, arranca con nuevos discípulos, arranca con el Espíritu Santo hasta el día de hoy, 17 de abril del 2020, hermanos. ¿Para qué más sirvió la resurrección? Confirma que hay vida después de la muerte. ¿Lo cree? ¿Puede traducir esa creencia que usted tiene en un aplauso al Señor? Okay. Primera de Corintios 15:42 dice, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Si se siembra en un cuerpo natural, resucitará en un cuerpo espiritual. Amén. Bueno, ¿para qué sirvió también la resurrección? Bueno, Él fue el primero y detrás vamos nosotros, ¿verdad? Juan 11:25 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué pasa? El que cree en mí, ¿qué pasa? He muerto y vivirá. Probablemente nos van a decir que locos, ¿verdad? ¿Qué locos? ¿Qué locos? Pero
Hay pruebas bíblicas, pruebas históricas, pruebas apostólicas, y ahora viene la última prueba, la prueba personal. La prueba personal. Y para entrarle al último punto, así muy rápidamente, quería yo hacer una introducción de testificarles lo que nos pasó con mi esposa cuando estuvimos en Israel. Lógicamente queríamos conocer el Santo Sepulcro, hermanos. El Santo Sepulcro usted va a ver, va a llegar a una iglesia, una catedral, como la catedral que tenemos aquí frente al parque, porque está bajo el custodio de la Iglesia Católica. Usted va a ver ahí en el centro de la iglesia una pequeña como, no sé, capilla o especie de construcción donde usted entra y mira una losa y dice, aquí está la tumba de Cristo. Hace unos años atrás, creo que fue como 5 años, 8 años, que dijeron, abramos la tumba. Fue National Geographic, se montó un gran show, fue un evento internacional, hermano. Búsquelo. Espíritu de investigación, fluye. Vaya a buscarlo. Y ya estaban los medios, la televisión, y destaparon la tumba. Es una de las creencias que ahí está la tumba, les voy a contar después que hay otra. Y dijeron, esto va a ser un evento, vamos a ver qué encuentran. Y estaban las cámaras conectadas a todo el mundo, y abrieron la tumba, ¿y qué cree que encontraron? Lo que se esperaba, hermanos. Nada. Qué triste hubiera sido que hubieran encontrado algo, hermanos. Pero la gran bulla, los canales, los investigadores, y se montó un show a nivel internacional, a nivel mundial, y abren la tumba después de miles de años y no encuentran nada. Yo decía, sí, ya sabíamos los cristianos, ¿no? Iba a seguir vacía, gracias a Dios que está vacía, hermano. Y hay otra tumba fuera de la ciudad, que se le llama el jardín, ¿cómo se llama, hermano? El jardín de la tumba. Jardín de la tumba. Que también usted va a entrar a una tumba, a un espacio que dicen que también es una posibilidad que esté la tumba, y dice ahí, él no está aquí porque ha resucitado. Y usted mira, un espacio un poco grande, y ahí mira un lugar donde probablemente ponían a los cadáveres, y no hay, ¿cómo se llama lo que ponen enfrente de las tumbas? Esquelas, no son esquelas, lápidas. No hay ninguna lápida que diga, aquí están los restos de Jesús de Nazaret, que murió en el año 33 después de Cristo, después del mismo, ¿no? No, hermano, no está vacía. Entonces, la prueba personal es la que viene ahorita. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque nosotros estábamos con mi esposa, ahí estábamos orando, viendo la Biblia, cuando repentinamente se nos acerca alguien y ustedes quieren conocer una tercera posibilidad de la tumba, nos dice. Y nos fuimos para atrás. Y efectivamente había una como bajadita y habían unas tumbas, y ahí estaban unas tumbas, y había un arqueólogo que estaba estudiando la posibilidad de que sea una tercera tumba. Y él nos decía, miren, aquí en esta esquinita, vaya que sabía hablar nuestro mismo idioma, ¿no? Porque si me hubiera hablado hebreo, solo le hubiera dicho shalom, y shalom, y shalom, y shalom. Y él nos decía, mire, probablemente en esta esquinita aquí hay algo que nos hace creer que esta es la tumba de Jesús. Al final, si no está el cuerpo, si es una, si es otra, es igual, ¿verdad, hermanos? Entonces yo no sé si usted ya se metió alguna vez en una tumba. ¿Quién ha estado en una tumba ya? Añaras, ¿verdad, hermano? Pues nosotros nos metimos. Yo me metí y viene el Espíritu Santo y me toca de una forma muy fuerte. Y me dice, lo hice por ti. Puchica. Bueno, puch. Entonces aquí viene la prueba personal de la que yo les estoy diciendo. Porque aunque digan los historiadores, aunque digan las profetas, aunque estén las escrituras, aunque los apóstoles digan lo que digan, ¿quiénes están convencidos de esto? Que levanten la mano.
¿Alguien les podría decir que la resurrección no ocurrió? ¿Lo podrían convencer a usted? A eso voy. De que la prueba personal es lo que más vale, es lo que el Espíritu Santo le revela y le da testimonio a usted y a su corazón de que Jesús resucitó. Amén. Mateo 28:5 dice, vamos a ir terminando ya. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús. Él fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue expuesto el Señor. Platicamos hoy en la mañana con mi esposa. Vimos un estudio de por qué Jesús le habla primero a las mujeres. Mujeres, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que Jesús primero se le presenta a las mujeres? Lamento decirlo, pero en esa época era una época muy machista. Muy machista. Y el testimonio de las mujeres se te ponía en duda, hermano. Tenía que ser un testimonio así, muy. No sé por qué tenían esa idea. Pero viene cómo el Señor levanta a la mujer y le da su lugar y son las primeras en revelarse o entender de la resurrección para que a partir de ahí la mujer tuviera un lugar privilegiado en su testimonio y lo que ella fuera a decir fuera cierto y le creyeran. ¿No creen que esto es maravilloso, hermanos? Ellas van a ser las primeras testigos de la resurrección a pesar de que no les creían. Y no, algunas no le creyeron porque después Pedro sale corriendo, hermanos, para ver si es cierto. Pero después viene, y estamos terminando con esto, dice, e id pronto a decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, y aquí termino, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del día de hoy para nosotros? Ir. No, por alguna razón usted vino hoy, porque hoy el Señor le dice, vayan a su familia, vayan a su vecindario, vayan a sus trabajos, vayan a donde vayan, sean testigos de la resurrección. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. No sé si podemos alabar al Señor unos minutos. ¿No cree que tenemos que seguir celebrando la resurrección, hermanos? Ven. Bueno, oremos. Padre Santo, te damos infinitas gracias, Padre. Gracias porque tu mensaje, tus propósitos, tu plan de salvación no terminó en una cruz. Tú lo confirmaste y empezó una nueva a partir de la resurrección, Señor. Gracias porque, mire lo que voy a decir, gracias porque la resurrección nos da esperanza, nos da vida, que nuestra existencia no va a terminar en una tumba, sino que seguiremos gozándonos en ti, disfrutando del reino, esa vida eterna para siempre, en donde no habrá llanto, ni crujir, ni enfermedad, ni nada, sino que solamente vivir en tu presencia. Gracias te damos, Señor. Hoy lo celebramos. Hoy celebramos tu resurrección. Gracias. Infinitamente gracias. Nuestro agradecimiento lo hacemos llegar hasta ti con un fuerte aplauso, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.